Hola a todos, bienvenidos a la Mágica Escuela de Theremin. Yo soy Veronique y el día de hoy tengo ganas de compartirles los ejercicios más básicos para principiantes en el Theremin. Bueno, lo primero que vamos a hacer es intentar ubicar y sostener una nota utilizando como referencia esta primera posición. Ya he hecho un episodio anterior sobre eso, lo pueden buscar por aquí abajo o en la lista de reproducción. Bueno, vamos a empezar con una nota muy básica, el Do central del piano, o también conocido como C4 en su nomenclatura en inglés o cifrado americano. Para lograr atinar la nota, lo primero que podemos hacer es pasearnos deslizándonos de esta manera hasta detenernos en la nota que estamos buscando. Ahora vamos a buscar un Sol 4, es decir, un poquito más arriba que la nota anterior. Y vamos a intentar ubicarla siempre comparando con la nota original y evitando que la nota se mueva en la medida de lo posible, claro está. Ahora vamos a elegir una nota más bien aguda. En este caso he tocado un Re6, está en la parte de la derecha del teclado, o sea que está ubicada seguramente por aquí. Pero la vamos a buscar moviéndonos primero. La idea no solamente es ubicar la nota, sino sostenerla y mantenerla lo más afinada posible para controlar nuestra postura y nuestra primera posición, en este caso que estamos utilizando. Ahora más bien vamos a buscar una nota grave. Una nota grave que va a estar en esta parte del registro o del campo de mi instrumento. En este caso se trata de un La2, o sea, está seguramente por aquí, lo vamos a buscar. El segundo ejercicio para el día de hoy va a ayudarnos a reconocer una misma nota, pero en diferentes alturas tonales, o sea, en diferentes octavas. El Do 3, el Do 4 nuevamente, Do 5, y el Do 6. Estos ejercicios tienen que realizarse muy despacio para tomarse el tiempo de bien oír la nota de referencia y también integrar los movimientos que vamos a utilizar para, de un lado, lograr producir el sonido con la mano izquierda y ubicar la nota correcta deslizándonos suavemente con esta primera posición en donde el brazo se va a estirar cuando vamos hacia los agudos y se va a recoger más bien cuando nos vamos hacia el registro grave. Finalmente, si nos ha ido bien con este proceso, ya estamos en la capacidad de reconocer una nota, sostenerla sin que se mueva demasiado. Esto es cuestión de tiempo, recuerden que todo es práctica. Y ahora lo que vamos a hacer es intentar ubicar una nota y su octava utilizando dos posiciones, la primera y octava posición.
Para esto ya he hecho un video hablando de estas dos posiciones y de la octava y de la afinación del training, así que pueden buscarlo en la lista de reproducción. Y lo que vamos a hacer ahora es tocar la primera nota y ubicar la siguiente abriendo los dedos de esta manera hasta alcanzar lo que vendría a ser una octava posición, pero en este caso solo nos vamos a detener deslizando la nota hacia la segunda, abriendo de esta manera los dedos hasta alcanzar la nota superior. Vamos a empezar con el Do 4. Una vez que esta nota ya se encuentra afinada, vamos a abrir tranquilamente, despacito la mano y estirar los dedos hasta alcanzar el Do de la octava superior, el Do 5 en este caso. De la misma manera, vamos a ir en el sentido inverso, recogiendo los dedos hasta ubicarnos en el primer punto, el Do 4. Podemos hacer esto en distintas alturas tonales y también cambiando de nota. Por ejemplo, utilizando un Sol. Recuerden que estos ejercicios son realmente muy básicos y buscamos con ellos establecer un trabajo de oído y también una postura y una estabilidad adecuada para poder controlar la nota que estemos tocando sin perder la afinación. Recuerden que para todo es necesaria la práctica, bastante paciencia, no dejen de practicar y nos vemos en otro video. Me encanta leer sus comentarios, así que si tienen algo que sugerirme o comentarme, los espero aquí abajito en la caja de comentarios. Nos vemos muy pronto para un nuevo video. Que estén muy bien. Chao.